Comenzaré diciendo lo siguiente: el pueblo de Israel se apartó de Dios, le dio las espaldas al Creador. Y pues lejos de Dios, tú puedes intentar lo que quieras, hacer lo que quieras, esforzarte cuanto quieras, nada te va a ir bien. Y aunque aparentemente las cosas te vayan bien, en el fondo de tu corazón te vas a sentir vacío, triste, desesperado, y no vas a saber identificar las causas de ese vacío interior. El asunto es que nosotros salimos de las manos de Dios y nunca seremos completos si no nos devolvemos al Creador. El pueblo de Israel se apartó de Dios, se contaminó con el paganismo de sus días, de los países vecinos. Resultado, pues vino Babilonia y se los llevó esclavos. Sufrieron en la tierra de esclavitud, a las orillas del río se sentaban, lloraban, mirando a Jerusalén, recordando el hogar que habían perdido, en fin, una situación triste, porque ya dije en una lección anterior, el pecado solo nos trae tristeza, dolor, angustia, nos hace recordar el momento que éramos felices, que estábamos con la familia unida, que todo nos iba bien, pero ahora lejos de Dios, pues nos encontramos lejos de la protección de Dios. Pero Dios nunca abandona a su pueblo, y ahora entramos a la lección de esta semana. Dios envió para rescatar a Israel un libertador físico, que en la lección vamos a ver es identificado como Ciro, para libertarlos del poder de Babilonia, bajo el comando del imperio medo-persa. Pero también en la lección de hoy vemos que Dios les manda un libertador espiritual. Isaías va identificando a ese libertador espiritual que es el Mesías, es el Señor Jesucristo, pero lo va identificando a los pocos. No presenta abiertamente así la identificación de Cristo. Para entender mejor lo que estoy diciendo, necesitamos entender que el profeta Isaías presenta a dos siervos en su redacción del libro. Leamos Isaías 41 a partir del versículo 8, del 8 al 10. Dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres. Aquí el pueblo de Israel es identificado como el siervo de Dios. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En este texto de Isaías, el siervo es el pueblo de Israel, descendiente de Jacob. Ahora, ¿por qué no menciona aquí a Isaac? ¿Por qué menciona a Jacob? Por una simple razón. Jacob es el típico ser humano que cayó, el deshonesto, el engañador, el mentiroso que engañó a su papá, pero se arrepintió, se encontró con Dios. Y Dios le cambió el nombre de Jacob para Israel, y ahora Dios está refiriéndose al pueblo de Israel como su pueblo, descendiente de Jacob, de aquel hombre engañador y mentiroso. Lo que está diciendo Dios es que su pueblo, cuando arrepentido, cuando regresa a los brazos de Jesús, no importa lo que haya hecho en su pasado, es considerado un pueblo de Dios. Es su hijo amado, su pueblo. Y la promesa de Dios aquí es linda, porque le dice, mira, yo no te desampararé, yo te acompañaré, yo te daré fuerzas cuando estás desanimado. Las naciones pueden pensar que tú has sido rechazado, pero no, tú eres mi hijo precioso, ¿cómo te voy a abandonar? ¿Cómo te voy a dejar? Esto es interesante, querido. El pueblo de Israel fue establecido en esta tierra para reflejar el carácter de Dios al mundo. Por eso la misión en el Antiguo Testamento es diferente de la misión en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la orden es, por tanto, ir y predicar el Evangelio.
Pero para Israel la misión era otra. Era vivir los eternos principios, los valores de las enseñanzas divinas, era reflejar el carácter de Dios, de tal manera que las naciones vecinas vendrían atraídas por la vida de santidad del pueblo de Israel y se unirían también al pueblo de Dios. No es que la salvación era solo para Israel, no. La salvación era para cualquiera, pero todos tenían que ser salvos a través del pueblo de Israel, identificarse con el pueblo de Israel a través de la ceremonia de la circuncisión. Hoy día Dios continúa teniendo su pueblo de Israel espiritual, es la iglesia de Dios. Y hoy día las personas tienen que venir, solo que ahora la misión es ir y buscarlas y traerlas, pero ya no tienen que circuncidarse, ahora tienen que bautizarse para pertenecer al pueblo de Dios. El bautismo es la expresión de que has entendido que Dios te llama, que Dios te ama, que Dios quiere lo mejor para ti y que has decidido caminar con Jesús hasta el fin. Entonces, en esta primera parte vimos que Isaías llama al pueblo de Israel como mi siervo. Pero después, en esta segunda parte de la lección, el capítulo 42, 1 al 4, Isaías habla de otro siervo que ya no es Israel. ¿Y cómo podemos saber que no es Israel? Porque las características de este otro siervo, y este siervo se refiere al Señor Jesucristo, al libertador de Israel, al libertador espiritual. Este siervo tiene características que no se pueden aplicar al pueblo de Israel. Leo, Isaías 42, 1 al 4. He aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, sobre el siervo, mi espíritu. Voy a parar aquí un poquito para comentar. He puesto sobre él mi espíritu. Recuérdate que el ministerio de Jesús fue un ministerio en el Espíritu. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Fue cuidado por el Espíritu Santo. En la hora de su bautismo estaba presente el Espíritu Santo. Fue llevado después de su bautismo por el Espíritu al desierto para enfrentar la tentación. En el primer sermón que predicó en Lucas 4:16 fue en el Espíritu y finalmente en la cruz del Calvario expiró en el Espíritu. La vida de Cristo fue una vida guiada por el Espíritu. No se podría decir eso de Israel, del pueblo de Israel. Por eso es que este texto no está hablando del siervo como pueblo de Israel, sino de otro siervo que aparecería. Continúo leyendo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. ¿Qué quiere decir no apagará la caña cascada? No apagará el pabilo que humeare. Es la compasión, la misericordia divina. La caña cascada ya está semidestruida. ¿Para qué la vas a quebrar? El pabilo humeante ya está apagado. ¿Para qué lo vas a continuar hiriendo? Ya está apagado. Quiere decir, aquí está el ministerio de compasión del Señor Jesucristo. Caíste. Oh, querido, yo sé que caíste. Ya tu conciencia te está atormentando. Ya te sientes indigno de servir a Dios, de cantar a Dios, de ir a la iglesia. Y para remate, los seres humanos te van acusando y golpeando y criticando. Pero Dios, el Mesías, no apagará, no cortará la caña cascada, ni apagará el pabilo humeante. Continúo leyendo. Por medio de la verdad traerá justicia este siervo. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Interesante que este texto tan bonito que habla del Señor Jesucristo, de su ministerio de perdón, de misericordia, de gracia, de compasión con el pobre pecador, a mí me emociona, pero termina hablando de la ley de Dios. Dice,
Todas las personas oirán de este mensaje porque el Señor Jesús, el Mesías, este siervo viene trayendo justicia. Oirán del amor de Dios, del mensaje perdonador de Dios, pero también oirán de la ley de Dios. O sea, gracia con ley están combinados, no están reñidos. ¿Por qué Dios te dio la ley? ¿Porque quiere prohibirte que seas feliz? No, querido, Él te dio la ley porque son los límites protectores. No te vayas muy allá porque te vas a caer. No salgas para aquí porque te vas a herir. Dios te ama. Y mismo así, cuando tú ya rebelde por naturaleza te vas y haces lo que quieres y te revientas ahí en la vida, Él no te abandona ni viene con una vara para castigarte, sino Él levanta a la oveja perniquebrada y la lleva al redil. Qué maravilloso amor del Señor Jesús. Bueno, hasta aquí en la lección vimos que Isaías presenta a un siervo. Ese siervo es el pueblo de Israel, que había sido llamado por Dios para reflejar su carácter. Falló. Ahora estaba ahí en tierra de Babilonia, esclavizado, cautivo. Pero Isaías también presenta a otro siervo. Este siervo ya no es Israel, este siervo es el Señor Jesús, el futuro Mesías que llegaría para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud espiritual. Ahora entramos a la tercera parte de nuestro estudio. El Mesías persa. Aquí hablamos de Ciro específicamente. El libertador físico, porque Israel estaba cautivo, necesitaban de un libertador físico. Dios les está hablando en lo que ya meditamos hasta aquí de un libertador espiritual, pero aquí se presenta un libertador físico. Después se menciona de nuevo al libertador espiritual. Pero vamos a analizar lo que dice Isaías capítulo 44, versículos 26 al 28. Dice: yo, Dios, el que despierta la palabra de su siervo, y aquí también Ciro aparece como un siervo, pero símbolo del siervo libertador espiritual. Ciro aparece para libertar físicamente al pueblo de la cautividad. Yo, el que despierta, dice Dios, la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Ahora, querido, este texto es admirable, porque esta profecía acerca de Ciro, el libertador que vendría, que secaría las aguas del Éufrates, el libertador que vendría para ayudar en la cautividad físicamente, el libertador que daría autorización para reconstruir los muros de la ciudad, para reconstruir el templo de Jerusalén que había sido destruido en la invasión de los babilonios. Esta profecía fue dada 150 años antes de que Ciro perpetrase, concretizase la libertad del pueblo de Israel. 150 años, un siglo y medio. Es por eso que muchos estudiosos de la Biblia creen que esta parte del libro de Isaías fue escrita por otro autor. Pero es porque no confían en Dios y no confían en la fuerza de la profecía bíblica. La profecía bíblica no es predestinación, no es porque Dios dijo así que se va a hacer así. No, la profecía bíblica es descripción de lo que va a suceder, porque Dios, que conoce el corazón de los seres humanos, sabe lo que van a hacer. Y Dios en esta profecía está anunciando la llegada de un libertador llamado Ciro, y efectivamente un día Ciro llegó. En aquel tiempo, pues Babilonia dominaba el mundo. Era un imperio extraordinario, guerrero, fabuloso. Hasta hoy los jardines de Babilonia son una de las maravillas del mundo. Usaban mucho oro,
demostraban su poder conquistador, conquistando los pueblos que encontraban por ahí. ¿Quién diría que Ciro los iba a derrotar? Pero Ciro apareció. ¿Quién diría que Ciro los iba a derrotar a los babilonios? Sin embargo, Ciro apareció al mando de los ejércitos del imperio medo-persa. ¿Y qué hizo? Una noche, mientras el pueblo de Babilonia estaba en la bacanal, ahí en fiesta, en orgías, ellos secaron el río Éufrates, entraron por ahí, derrotaron a Babilonia y el mundo quedó admirado con la caída de Babilonia. Y una de las primeras cosas que después hizo Ciro fue darle libertad al pueblo de Israel para regresar a su ciudad. Y ese regreso sucedió exactamente 70 años después de la cautividad, así como Jeremías lo había profetizado, que esa esclavitud duraría solo 70 años. Es admirable el cumplimiento de la profecía. Por eso la palabra de Dios dice que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética, porque todo lo que la profecía dice con relación a nuestros días inclusive se está cumpliendo. Estas pandemias, estas guerras, rumores de guerras, el egoísmo, todo es cumplimiento de la profecía. Vamos a la cuarta parte. Aquí nuevamente se habla del siervo que viene trayendo esperanza. Pero no se habla explícitamente de Cristo. Tú puedes leer y vas analizando el ministerio de Cristo sin darte cuenta entre las líneas. Ahí está el mensaje. Este es un libertador espiritual porque el gran problema del pueblo de Israel no era solamente la esclavitud física, el cautiverio físico. El problema es que nosotros solo nos preocupamos con las cosas físicas, las cosas materiales. Pensamos que nuestro problema es falta de una casa, falta de un carro, falta de ropa, falta de comida, falta de esto, falta de aquello, porque solo tenemos capacidad de ver las cosas que nos rodean, que tocamos, que palpamos. Pero olvidamos que todo esto que nos sucede es consecuencia de nuestro verdadero problema, que es espiritual. Pero Dios también atiende nuestros problemas físicos, por eso mandó a Ciro. Pero como su problema no era solamente la esclavitud del cautiverio físico, literal, les mandó nuevamente ahora, les va a hablar de un libertador espiritual. Leo lo que dice Levítico, capítulo 26, 40 al 42. Y confesarán su iniquidad, está hablando del pueblo de Israel, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Esta también es una profecía. Porque Moisés está hablando, está escribiendo el libro de Levítico y está profetizando lo que va a suceder en el futuro, en los días de Isaías. Que dice que cuando el pueblo se arrepienta, cuando el pueblo se dé cuenta de lo que ha hecho. Y es interesante, dice, porque ese pueblo está en la esclavitud, está cautivo por un simple motivo, porque yo soy Dios. Y ellos empezaron a andar contra mí. Andar para allá, dándoles las espaldas a Dios. Y Dios no es un Dios estático, inmóvil. Dios también camina y quiere llevarte al camino de la perfección, de la felicidad, de la paz plena. Entonces Dios camina para aquí, pero el ser humano, el pueblo de Israel, caminaba para aquí. Por eso Dios dice, el pueblo anduvo contrario a mí, pero entonces yo también anduve contrario a él. Pero no porque Dios quería estar en contra del ser humano, sino porque el ser humano es que se fue voluntariamente para otro lado. Y la consecuencia, pues la consecuencia fue la esclavitud, el dolor, la tristeza. Pero ¿cuál era la promesa de esperanza? La promesa de esperanza es que si se arrepintieren, yo me acordaré de ellos. ¿Cómo los voy a desechar?
¿Cómo piensan que porque pecaron, porque cayeron, porque se rebelaron contra mí, me voy a olvidar de ellos? Yo los amo y los voy a esperar y les mandaré un Mesías. Qué cosa maravillosa, querido. Llegamos al fin del estudio de esta semana hablando de un siervo que siente y sufre. Un siervo que siente y sufre. Aquí se habla de la misión del siervo sufridor, del Mesías. Tú te das cuenta que Isaías lo va identificando poco a poco. Va dando nuevas características de ese siervo sufridor. Pero aquí Isaías habla de la misión del siervo sufridor. Isaías 49:5 dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre. Es que el Señor Jesús, el Mesías, no sería formado por ser humano, con la colaboración del ser humano. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre, para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Cuando Jesús nació era consciente de su misión. Isaías está hablando aquí en nombre de Jesús. Está colocando sus palabras en los labios de Jesús. Yo soy el enviado. Dios me envió a esta tierra para amar a mi pueblo, para rescatar